un año, en el verano del año 2010, anunció la cobertura total. Realmente todavía esta no se ha producido en la provincia y aproximadamente todavía existe un 30% de falta de cobertura. Cuando estamos refiriéndonos a la cobertura total de la provincia, no nos referimos exclusivamente a que exista la posibilidad de acceso a Internet, sino que sea un acceso a Internet mínimo de 1 mega, evidentemente, ¿no? ¿No le llama la atención en la nueva corporación, 25 diputados, 23 hombres, 2 mujeres, 2 del PSOE, además? Yo creo que es un dato llamativo. La escasez de mujeres en la futura corporación, únicamente Yolanda y Maribel. Bien, la parte del Partido Popular sí que rogaría que se lo preguntaran a ellos, evidentemente. Yo les puedo hacer mi valoración con nuestro grupo. El Partido Socialista en Segovia, además por decisión de su ejecutiva y de su consejo territorial, formado por todos los secretarios generales locales, decidió la puesta en marcha por primera vez de una comisión que ha sido la encargada de elegir y valorar a los candidatas para el puesto de diputado o diputada provincial. En esa valoración se ha tenido en cuenta, como ustedes evidentemente se pueden imaginar, no solo a las 10 personas que formamos el grupo, sino a otras cuantas personas. Pues bien, esa es la valoración que se ha hecho y se ha tenido en cuenta pues 4 aspectos fundamentales. Es una valoración, como se puede imaginar, territorial, relacionada con el trabajo territorial que tenemos que asumir, un reparto funcional también, evidentemente, para poder de alguna manera acometer las funciones de lo que es el grupo en el futuro, y también, ¿por qué no?, intentar personas que dispongan del tiempo necesario para poder asumir, digamos, este trabajo. Lo que sí que se tenía perfectamente claro en aquella reunión del Consejo Territorial y de la Ejecutiva era que se necesitaba un grupo de personas que dispusieran del tiempo necesario para trabajar por esta provincia a tiempo completo. Entonces, ha habido compañeras, en este caso dentro del Partido Socialista, que por motivos, en algunas cuestiones relacionadas por su poca disponibilidad de tiempo, pues quizás en esta ocasión no han podido formar parte del grupo de diputados. Pero evidentemente eso no quiere decir, y la prueba está en otras cuestiones, que claro que hay mujeres, y en el futuro lo van a ir viendo, claro que hay mujeres dispuestas para poder asumir estos retos o otros dentro del partido. El Partido Socialista es un partido municipalista, pero evidentemente no solo tiene esta labor relacionada con la política municipal, tiene otras labores relacionadas con otros órganos de representación o con otros órganos políticos en los que las mujeres tienen además un papel fundamental. Entonces, esa es un poco la valoración que hacemos. Claro que hay mujeres preparadas, claro que lo van a demostrar en el futuro, y estoy convencido que para dentro de 4 años el tema pues, posiblemente sea diferente. Le quería preguntar, en los últimos meses, desde el